Hola, en Argentina el ajedrez forma parte de un proyecto educativo nacional para todas las escuelas primarias y secundarias. Estimula la concentración, la memoria y la creatividad. ¿Sabías que es un deporte? Hoy en Paca Data. La cancha es un tablero. Los equipos son blancos y negros. Hay 16 piezas de cada lado que se llaman trebejos. Para jugar al ajedrez hay que usar una sola mano, no tocar las piezas que no se van a mover y estar pendiente del reloj. Una partida puede durar horas o solo unos minutos. Antes, la microdata. El auto que no contamina. Zero Electric es el primer auto eléctrico de fabricación nacional homologado para circular por calles y avenidas en Argentina. Se fabrica desde hace años en Morón, pero hasta ahora solo podía circular dentro de fábricas, aeropuertos, barrios privados y zonas peatonales. En Córdoba ya presentaron el segundo vehículo con las mismas características. Una isla sin relojes. Los habitantes de Somar, una pequeña isla del Círculo Polar Ártico, decidieron dejar de usar cualquier instrumento que mida el tiempo. Dicen que no lo necesitan porque solo tienen 69 días al año con luz solar y el resto de noche. Los únicos días de luz que tienen los disfrutan y aprovechan tanto que consideran que es una molestia estar organizados a partir de los relojes. Catamarca, hallazgo arqueológico. Arqueólogos tucumanos del CONICET encontraron los restos humanos más antiguos de América del Sur. Tienen 40.000 años de antigüedad y fueron hallados congelados en Antofagasta de la Sierra, en el noroeste de Catamarca. Con un análisis del ADN que hicieron sobre los restos, intentan comprobar si los primeros pobladores de América eran de origen asiático. El ajedrez es un deporte para todo el mundo, pero para algunos se transforma en una verdadera pasión. Es el caso de Ilan, que va a tercer grado y llegó a ser tricampeón argentino de su categoría. Aprendió a jugar en el celular de su papá y suele enfrentar a chicos más grandes. También venció a varios adultos en partidas simultáneas. El ajedrez comenzó a jugarse hace 1500 años en la India y en China para simular batallas sobre un tablero. Con el tiempo, se extendió al resto del planeta y se convirtió en un deporte. En nuestro país se juega en clubes, en colegios y hasta en plazas. Forma parte de un programa nacional educativo que busca que todas las escuelas lo incorporen como un espacio de recreación y aprendizaje. Juego desde los 4 años. Mi papá jugaba al ajedrez y yo tenía muy buena memoria. Cuando él me enseñó, aprendí muy fácil y me gustó mucho. Y jugué 1.000.000 de torneos. Así que ahora jugué la legislatura, que me fue bien. También salí campeón argentino, subcampeón panamericano, tricampeón argentino. Para aprenderlo, solo hay que prestar atención a los nombres de las piezas, memorizar sus movimientos y practicar. En la primera casilla se puede mover de a 2 y después ya de a 1. Y los peones, por supuesto, porque son los primeros. El alfil se mueve en diagonal, la torre en columnas así. El caballo es el único que puede saltar. Las otras piezas no pueden hacer así. La dama se mueve para todos lados, menos como el caballo. Bueno, el rey no se puede comer, porque hay que como darle jaque mate. Un jaque mate sería como... El alfil mueve en diagonal y defiende la dama, y la dama como que mueve así y así, y así, por eso. Entonces no se puede mover el rey. Que cuando no se puede mover el rey, es jaque mate. Jaque mate. Esas son las palabras claves de este juego de táctica y estrategia.
El objetivo es derrotar al rey, pero para lograrlo hay que ir venciendo distintos obstáculos. Así, aprendemos a observar, comparar, investigar, analizar y tomar decisiones. Y eso nos puede ayudar en la vida y en la escuela. Mejora el razonamiento lógico para resolver problemas matemáticos, nos ayuda a ejercitar la paciencia, a tener iniciativas y a pensar con tranquilidad. A veces estudio. Como estudio los rivales para saber qué juega. Las aperturas, cómo juega, su debilidad. Y así le juego eso y así tratar de ganar. Y tengo que practicar. El mejor del mundo también practica. El ajedrez es considerado un deporte, aunque todavía no participa de los Juegos Olímpicos. Nos seguimos viendo en Paca Data.